Gracias por continuar con nosotros en Enfrentados y como les dije antes de la pausa, ya tenemos a nuestro segundo invitado de esta noche. Él es un joven que ha entendido que participar en la política es una búsqueda, se puede construir a través de ella soluciones para los municipios, en este caso para todos los residentes en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Estaremos conversando, y ya lo tenemos aquí sentado en nuestro set, con Francisco Guillén, quien es aspirante a diputado por la Fuerza del Pueblo y, como dije, por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Bienvenido, Francisco, ¿cómo te sientes? Gracias, Edward. Muy buenas noches a ustedes y a todo el público que sintoniza este programa diariamente. Me siento muy contento de estar aquí con ustedes en el día de hoy y nada, con mucho deseo de compartir con todos lo que tenemos para ofrecerle a nuestra circunscripción. Muy bien, bueno, que eres un joven que está aspirando a diputado. Eso lo hemos visto en varios puntos del país, pero tu circunscripción, en el caso específico, el Distrito Nacional es como quien dice la capital, es decir, aparte de que es la capital, pero es como el centro de toma de decisiones de todo el Donde país. están los popis y esa gente, ¿no? Sí. Exacto. Y en el caso tuyo, también que pertenece a la circunscripción número 1, también siempre vemos como que hay una diversidad de pensamiento entre jóvenes, personas quizás más conservadoras. ¿Qué te ha motivado a ti a ser candidato a diputado por esta circunscripción tan especial y codiciada del Distrito Nacional? Bueno, la motivación se encuentra primero en mi historia, en mi carrera, que a pesar de la juventud siempre he estado vinculado al quehacer político, siempre me ha interesado la política. A veces a mí me tenían que sacar de la casa a montar bicicleta y hacer... Yo quería estar viendo noticias, leyendo periódicos, saber, entender lo que pasaba, eso siempre fue así. Pero el núcleo esencial de estas aspiraciones no es tanto un por qué, sino un para qué. Nosotros queremos trabajar por un país, porque uno es congresista representante de una demarcación, pero al final uno legisla y representa a la totalidad de la población dominicana. No se dictan leyes segmentadas para un grupo poblacional u otro. Entonces, la idea aquí, la intención es trabajar por una República Dominicana que se pueda desarrollar de manera más justa y equitativa, donde no haya una desproporción entre las riquezas que se crean, que llegan a unos pocos y que la otra gran mayoría pues no pueda percibir ese desarrollo que se venía exhibiendo en la República Dominicana y que hay que decirlo ha mermado en los últimos años por el desgobierno que tenemos. Valga aclarar que es un tema de falta de gestión y por supuesto a nivel congresual pues la mayoría oficialista no ha podido dar pie con bola con la satisfacción de las necesidades reales que tiene el pueblo dominicano y con la necesidad de impulsar una serie de leyes que algunas estaban pendientes y otras tienen que responder a una dinámica más novedosa de lo que está pasando en nuestra sociedad y en el mundo. Particularmente para aterrizar el concepto. Nosotros queremos trabajar por una sociedad donde se creen oportunidades para todos los grupos, para todas las personas, para todos los profesionales, donde haya más inclusión de mujeres y de jóvenes, y donde se tome en cuenta la opinión de todos los dominicanos, que se hacen representar por los legisladores, pero que están esperando que sus legisladores no se encuentren desconectados de ellos. Eso nos motiva a nosotros a poner nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro empeño a disposición del pueblo dominicano cuando resultemos favorecidos con la elección como diputado por esta circunscripción. Muy bien, ¿cuáles entiendes tú que son las necesidades principales de tu circunscripción? Y también me gustaría que de la mano me respondieras cuáles son esas iniciativas que llevarías tú al Congreso para darle respuesta a esas necesidades. Mira, bien lo decías, la circunscripción número 1 es una circunscripción muy diversa, muy heterogénea. Y por ese mismo desarrollo que exhibe la capital de la República, conjugado con una serie de necesidades básicas que todavía no están resueltas en muchos sectores, hay que entender, hay que hacer, digamos, un microanálisis de cada sector para entender las necesidades. Las prioridades y las necesidades, por ejemplo, de Manganagua, que es un sector muy popular y conocido de la capital, no son las mismas necesidades de San Carlos. Y en San Carlos
las necesidades que hay no son las mismas las de Los Kilómetros, o la de Paraíso y Piantini, o la de Naco, o la de Los Praditos. Cada uno de estos sectores, a pesar de que no es un territorio tan grande, tienen necesidades propias. Y eso se vio, por ejemplo, recientemente con el tema del agua. Con la sequía que se produjo y la falta de agua en la capital, no todos los sectores lo sufrieron igual. Mientras algunos sectores estaban sufriendo por la escasez de agua, había otros sectores que tenían agua, pero estaban sufriendo más por un tema de inseguridad. Entonces hay que estar conectado y es lo que estamos tratando de hacer en este trayecto que estamos recorriendo antes de iniciar la campaña. Estamos tratando de escuchar a todos los residentes y a los sectores profesionales y a los sectores sociales y a la Junta de Vecinos para entender esas necesidades puntuales, que de hecho hemos encontrado coincidencias en esos problemas sociales que persisten en algunos sectores, pero hemos encontrado también situaciones muy específicas en cada uno. Y sobre esa base estamos construyendo propuestas que pretendemos que antes de llegar al Congreso, estas iniciativas puedan ya estar socializadas con los diferentes sectores y comunidades, porque es a veces muy interesante lo que se plantea en un papel desde una oficina, sin estar, digamos, en el terreno, viendo lo que está pasando, y, digamos, utilizar la imaginación y googlear 2 o 3 cositas en el internet y pretender presentar propuestas. O plagiar una ley. Bueno, ya eso es otra cosa. Y pretender presentar propuestas que no están socializadas. Y hay que entender algo aquí, Edward, y a todo el público que nos ve. Las leyes, si bien son obligatorias, si bien están sujetas al cumplimiento de todos los que están llamados, digamos, a obedecer el contenido de la ley tiene un componente cultural. Iván, como abogado, usted lo sabe, las leyes tienen un componente cultural. Cuando las leyes no son socializadas y la gente no es incluida en el proceso de confección de una solución de rango legal, probablemente el éxito en el cumplimiento de esa ley se vea mermado porque la gente no va a formar parte de esa solución. Entonces las leyes no solamente tienen que establecer cosas positivas ni propuestas para solucionar determinados problemas, también tienen que ser socializadas con la gente para ver cómo se va a implementar el contenido de esa ley. Y eso es lo que pretendemos hacer. En la segunda parte de la pregunta, me preguntabas de propuestas específicas. Mira, puedo hablarles de temas específicos que nosotros estamos trabajando. En materia de salud pública, hay una diversidad de cuestiones que nosotros entendemos que hay que atender de manera urgente, porque la salud, digamos que es un derecho del más primer y alto nivel, y lamentablemente el servicio de salud pública en nuestro país está, digamos, prestándose de manera deficitaria. Pero hay un tema en particular que a nosotros nos ha tocado y nos ha movido y queremos trabajarlo de manera intensa, que es la dignificación de los pacientes con cáncer, de las personas que son diagnosticadas con cáncer. Todos sabemos que un diagnóstico de cáncer impacta no solamente al paciente que lo padece, sino también a toda la familia. Impacta en el patrimonio de esa familia, impacta emocional y psicológicamente y evidentemente conlleva una serie de procesos que difícilmente se puedan afrontar con la entereza que se podría afrontar otra enfermedad. A esto le agregamos un dato adicional. Se ha hecho un estudio de que el 39% de la población dominicana está o será diagnosticada con cáncer en algún momento de su vida. ¿Cómo puede el Estado dominicano contribuir a contrarrestar de alguna manera ese miedo, ese pavor que le tenemos nosotros al cáncer y el deterioro patrimonial y familiar que implica y emocional que alguien de una familia padezca cáncer? Bueno, con un sistema lo suficientemente fuerte y seguro que garantice que ese paciente tendrá dignamente los tratamientos, los seguimientos y las medicinas que necesita para poder enfrentar esa enfermedad. ¿Eso va a reducir el miedo que sienta un paciente con cáncer? No, pero eso va a permitir dignificar de alguna manera y aumentar las posibilidades de esperanza de vida de aquellas personas que simplemente no tienen los recursos económicos y quizás la fortaleza para llevar a cabo el tratamiento que esto significa. En los gobiernos, por ejemplo, del presidente Fernández se impulsó el INCAR, el oncológico, que son iniciativas importantísimas en ese sentido, pero que no dan abasto ya para la población que está padeciendo esta enfermedad.
o estos tipos de enfermedad. De modo que entendemos que como representantes, legisladores de la población dominicana, a partir del año próximo, estamos en la obligación, estamos llamados a impulsar una serie de iniciativas tendentes a buscar soluciones para, en materia de salud pública, poder enfrentar esta situación. Luego hay temas técnicos que entendemos también importantes, por ejemplo, en materia de planificación y ejecución de políticas públicas del Estado. Tenemos que retomar la Ley 1-12 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Fue una ley que se dictó hace 11 años, en el 2012. No se le ha dado la continuidad y la ejecución necesaria a esta ley. No se ha fiscalizado el cumplimiento de los objetivos de la ley. Y es una ley importantísima porque, para los que nos están escuchando y no la conocen, marca la ruta que debe seguir la República Dominicana hacia un desarrollo sostenible. Y los gobiernos que siguieron al año 2012 en adelante, es decir, los dos gobiernos del presidente Danilo Medina y el gobierno actual, no han cumplido con los objetivos inmediatos que plantea la ley para poder alcanzar las metas al año 2030. Aquí lo importante no es criticar quién hizo y quién no hizo, sino hacer un nuevo diagnóstico de la ley para sincerizar el plazo de cumplimiento y poder entonces retomar con seriedad los planteamientos que están en esta hoja de ruta y poder entonces avanzar en el sentido de un esfuerzo importantísimo que hizo el Estado Dominicano en torno a esta ley. Muy bien. Una pregunta, tú mencionas específicamente este Plan Nacional de Desarrollo. Dentro de él, me imagino entonces es al Poder Ejecutivo que le corresponde entonces ejecutar el desarrollo, es decir, las medidas y los objetivos específicos de la misma. Sin embargo, tú estás aspirando a ser congresista. ¿Qué tipo de mecanismos se podrían utilizar desde el Congreso para dirigir entonces al Ejecutivo a cumplir con esa agenda, con esa ley que justamente marca hacia un desarrollo económico sostenible? Mira, esta ruta que marca la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley orgánica, no está llamada solamente a ser cumplida o a ser recorrida por el Poder Ejecutivo, sino por una multiplicidad de instituciones que incluye a 158 municipios, alcaldías y consejos de regidores que conforman los ayuntamientos. Está llamada a ser cumplida, a ser vigilada también por los tribunales de la República en su quehacer. Por ejemplo, tenemos tribunales que conocen recursos contenciosos administrativos sobre distintos actos de carácter normativo que deberían atender al contenido de esta ley. Ya me fui a lo judicial y a lo municipal, pero de igual manera el Congreso tiene que legislar en torno a los objetivos de la ley con otras leyes subyacentes que van a fortalecer la persecución o la consecución de los objetivos de la ley. Digamos, hay una serie de instituciones y poderes que intervienen para el cumplimiento de estos objetivos. Lo que estamos hablando aquí no es solamente de velar por la ejecución de esta ley, sino de trabajar de la mano con estos otros órganos del Estado y organismos del Estado para sincerizar los plazos. El plazo de esta ley es hasta el 2030. Cuando llegue el 2030, que apenas faltan 6 años y medio, vamos a ver que los objetivos no se cumplieron, pero ya tenemos 10 años casi de retraso, porque muchos de los objetivos inmediatos no se han ido ejecutando. Lo que estamos diciendo aquí es que hay que hacer un nuevo diagnóstico para ver qué plazo real vamos a necesitar para lograr estos objetivos y a partir de ahí entonces fijar ese plazo con una nueva ley y ver de qué manera podemos establecer mecanismos de constreñimiento o mecanismos de incentivo para generar las acciones concretas del Estado, de los distintos entes del Estado, para poder lograr estos objetivos. Digamos, es retomar la ley y decir, mira, esto no se cumplió, esto no se hizo, o se hizo a un 30%, pero esa ley parte de un diagnóstico. Vamos a volver a hacer el diagnóstico, pero con la realidad del 2024, no con la del 2010 o 2012, y vamos esa realidad a plasmarla en un nuevo plan que permita esos mismos objetivos hacerlos en este nuevo plazo. Digamos que sería trabajar sobre la planificación del Estado en torno a esos objetivos. Pero así también, ustedes hablaban en la entrevista anterior, que me parece importantísimo, de la reforma del Código Penal. Tenemos un Código Penal que tiene 200 años, que necesitamos inmediatamente que sea aprobado para poder atender una serie de requerimientos sociales que busquen crear un orden social y una tipificación de conductas determinadas que deberían estar allí. Pero asimismo estamos con el Código Civil.
El Código Civil tiene prácticamente el mismo tiempo que tiene el Código Penal. Y el Código Civil regula relaciones entre personas de naturaleza privada. Bueno, el Código Civil ya no está, digamos, adaptado a la realidad y a la dinámica social y económica del año 2023. Estamos desde los años 90 tratando de reformar el Código Civil y no se ha podido. Lo mismo con el Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, hay una serie de leyes troncales importantísimas que nosotros necesitamos revisar como sociedad para que puedan ajustarse a lo que está pasando en la dinámica de la República Dominicana del día de hoy. Lo que ha venido sucediendo es que todas estas leyes importantes, que son tan voluminosas porque están diseñadas en un modelo de código, son leyes de miles de artículos, se han ido desfragmentando y se dictan leyes específicas sobre puntos específicos, mientras que los aspectos principales de estas leyes todavía datan de los años del siglo XIX. Entonces son cuestiones que son importantes incluso para el sistema de administración de justicia del país. Entiendo. Mira, en ese caso, Francisco, cuando tú mencionas al principio de tomar el tema de cómo afecta el cáncer a los ciudadanos, ¿cuáles serían tus estrategias para llevar a cabo esos planes y que se efectúen de forma efectiva? Mira, hay varias cuestiones ahí que entran. Evidentemente, el Congreso tiene que apoyarse de la capacidad técnica de quienes manejan el día a día, y ese quizás es uno de las cuestiones principales que tenemos que revisar en el Congreso. ¿Quiénes son los técnicos que apoyan el trabajo legislativo y que incentivan a la toma de ciertas decisiones? El tema del cáncer hay que trabajarlo desde la dignificación con presupuesto. Hay que descentralizar los centros, las instalaciones que brindan servicios a nivel territorial para llevarlo a zonas del país donde los pacientes diagnosticados con cáncer no están siendo atendidos o tienen que trasladarse a centros urbanos más desarrollados para poder recibir estos tratamientos. Pero igualmente no se trata solo de darle la medicina o el tratamiento de quimioterapia y radioterapia. A los pacientes y a los familiares de pacientes diagnosticados hay que darles acompañamiento psicológico. Muchos de los pacientes son padres de niños pequeños que no entienden el proceso tan traumático que están pasando sus padres. Esto también tenemos que tratarlo desde la óptica de la salud mental. Hay que ver de manera integral cómo vamos a abordar esto, porque el cáncer es una enfermedad que, si bien técnicamente no podemos calificarlo como una pandemia, es una enfermedad que afecta en todo el mundo a millones de personas y que al no tener una cura provoca un temor, digamos, que no hay manera de cómo enfrentarlo si no es simplemente entregándose a lo que la medicina puede hacer por uno. Pero hay una serie de factores que ahí deben de intervenir también. Por lo tanto, más que propuesta, nuestra visión del tema es trabajarlo de forma integral, de modo que, si bien el miedo de tener esta enfermedad o los traumas que esto pueda traer a nivel personal y familiar no se van a contrarrestar, por lo menos el Estado pueda servir de garante para que la dignidad de esa persona y de esa familia y el patrimonio de esa persona y de esa familia no se vean afectados en este proceso de recuperación, que a veces no es satisfactorio, pero que evidentemente el Estado tiene un deber frente a esta población. Excelente. Francisco, tú mencionabas la entrevista que tuvimos anteriormente, y yo básicamente fui el que hice la pregunta a la persona que estuvimos entrevistando, Julio, ¿verdad? Julio Cuello, también igual aspirante a ser diputado por Santo Domingo Este. Y me gustaría saber, porque es un tema que para mí es muy importante, ¿cuál es tu postura con respecto a ese tema de las tres causales y a esos temas, ¿verdad? Yo le llamo liberales, que se quieren introducir a través de leyes, como el tema de esa agenda LGBT y demás. ¿Qué tú opinas al respecto? ¿Qué esperamos de ti en el Congreso en cuanto a esos puntos? Mira, Iván, algo que dije hace un momento es que los legisladores, aunque son representantes de un determinado sector o son elegidos por una demarcación territorial, son legisladores de todos. Y algo que tenemos que eliminar: nadie va a dejar de pensar como piensa. Todo el mundo va a plantear sus capacidades, desde sus capacidades y desde su forma de pensamiento en el Congreso. Ahora, los legisladores son congresistas de todos los dominicanos.
hay algo que a mí particularmente en lo que no me gusta entrar, y es en los sectarismos, porque al final pasa lo que está sucediendo con el Código Penal, ni una cosa ni la otra, y no se le busca solución a los problemas nacionales. El consenso, luego de una discusión bien nutrida y reflexionada, siempre va a ser mejor que ninguna solución, porque todo el mundo está tirando la soga para su lado a ver quién se le impone a quién. ¿A dónde vamos con esto? El tema de las 3 causales, para empezar, no me gusta hablar ni de pro aborto ni de pro vida. Yo no creo en eso, porque eso crea una distorsión lingüística que crea prejuicios sobre un tema, y un legislador no puede estar prejuiciado sobre un tema cuando busca representar a toda la población. El tema de las 3 causales es un tema que ha provocado el retraso del código. La prioridad del Congreso debería ser dictar un nuevo código. Y esto, como ustedes lo mencionaban anteriormente, ha sido la retranca del código, por lo menos mediáticamente lo ha sido. Quizás la retranca real ha sido otra. Sí. Eso habría que analizarlo. Pero bueno, la posición particular sobre esto es la siguiente. Yo no estoy de acuerdo con el aborto. Yo vengo de una familia cristiana católica. Yo estudié en un colegio de monjas, estudié en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, e hice mi maestría en una universidad que también es católica. Yo soy de formación católico. Ahora, no podemos entrar en sesgos, porque una cosa es mi creencia y otra cosa es mi deber con la sociedad. Y de ahí también tengo que partir con mis convicciones particulares. Yo no estoy de acuerdo con el aborto. Ahora, cuando vamos a analizar las 3 causales, que no son más que situaciones que eximen de responsabilidad penal a quien se practique o a quien practique la interrupción del embarazo, que no es lo mismo que un aborto, vamos a analizar lo siguiente. Hay una de las causales que ya está estipulada en nuestra legislación y en nuestra Constitución. Cuando la vida de la madre corre peligro, hay que salvar una de las 2 vidas. No se pueden salvar las 2 siempre. Claro. Lamentablemente no se puede, porque biológica y médicamente no se puede. Entonces ahí podemos invocar a todo el que queramos invocar. Yo invocaría a Dios porque soy cristiano católico. Ahora, cuando biológica y médicamente no es posible, hay que salvar una de las 2 vidas. Y ya eso está en la legislación dominicana. La discusión real no es sobre 3 causales, es sobre 2. Exacto. Entonces vamos a plantear la otra causal. La otra causal es cuando hay una incompatibilidad congénita, hay una situación congénita incompatible con la vida. Exacto. Si la criatura se detecta de manera temprana que no va a poder sobrevivir, y que por el contrario, el desarrollo de ese embarazo, no es que no va a poder sobrevivir porque tenga una condición. Viene sin un brazo. Que... No es que le falte un brazo, no es que venga con síndrome de Down, o que venga con alguna malformación que perfectamente podría tratarse, tener o que tenga una discapacidad, pero que sea compatible con la vida. No se trata de eso, porque eso es parte de la distorsión a la que no nos gusta llegar. Si la criatura viene con una situación que a su llegada al mundo no va a poder sobrevivir, y por el contrario, esto puede crear un problema de salud para la madre, médicamente comprobado, pues habría que evaluar si es justo que la ley estipule que esa madre deba llevar hasta término ese embarazo, poniendo su vida en riesgo, pudiendo dejar niños huérfanos, dejando a un esposo viudo, por forzarla, cuando ya se sabe que ese niño no va a sobrevivir al parto. A ver, esto es un tema médico, esto no es un tema legal, y habría que evaluarlo. Sí, claro, lo que pasa yo no es que... estoy planteando una posición determinada, yo estoy diciendo, hay que evaluarlo. Y la tercera, que quizás es la que ha generado más controversia, es cuando el embarazo es producto de una violación, de un incesto. Incesto o violación. Y ahí yo les voy a decir una cosa. Hay que estar en los zapatos de una mujer violada o de una familia cuya hija, hermana o madre ha sido violada, y que la ley obligue a esa familia a criar a un niño que es producto de una violación,
Ahora, les digo, ¿cuál es mi situación personal? Yo tengo una madre joven, a quien amo y adoro y le mando un abrazo, que nos está viendo. Ustedes los ve casi todas las noches, hoy nos está viendo. Que todavía está en una época de fertilidad. Mi madre podría estar embarazada, podría salir embarazada. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué posición ustedes pretenden que yo asuma si mi madre es violada, Dios la libre de mal, y queda embarazada de un violador? Yo no estoy tomando una posición determinada, yo estoy haciendo una pregunta, una reflexión que a mí no me permite decir de manera tajante, lo tienes que tener. A mi mamá, a mi hermana, es difícil. Entonces, cuando esa situación la traspolamos a la cantidad de niñas y jóvenes que son violadas diariamente en los sectores más vulnerables de nuestro país y que no tienen acceso a un centro médico, a salud pública que pueda protegerlas, que pueda proteger su integridad, yo más que tomar partido de pro aborto, pro vida, pro causales o anticausales, yo creo que la discusión tiene que hacerse con más seriedad y empatía a aquellas niñas y jóvenes, ni siquiera estoy hablando de mujeres adultas, niñas y jóvenes cuyas vidas empiezan a destruirse con violaciones que a veces son recurrentes, pero que además tienen que cargar con embarazos de desconocidos, de sus tíos, de sus padres, de sus abuelos, de sus padrastros, de su vecino. Miren, sí, señores, es un tema muy delicado. Yo creo, Francisco, que es un tema muy delicado. Complicado. Lo que menciona Francisco es la parte sensible, ¿verdad?, que se quiere vender de ese tema. Yo estuve en Colombia hace un par de semanas y en Colombia fue así básicamente que se inició el tema del aborto. Se inició introduciéndose de manera sutil y hoy en Colombia ya se habla de un aborto total. Y eso es lo que va. Y eso sí, lo que pasa es que vienen es como por escalones. Edward mencionaba una palabra de estar, tú decías, Edward, hace un ratito, a la vanguardia, ¿verdad? Pero hablaba del Código Penal específicamente, sí, no estar a la vanguardia y no retroceder y demás. Pero por eso es que así es que inician. Muchos países así es que han iniciado. Pero es interesante. Hay quienes se preocupan por lo que podría pasar. Exacto. A mí como futuro legislador me preocupa lo que ha venido pasando históricamente en nuestro país. Y como futuro legislador, cuando tú te pones a ver las estadísticas, te vas a dar cuenta que tú tienes mayor cantidad de muertes por falta de medicamentos en los hospitales que por violación. O porque una niña, como tú mencionas, de Gualey o de Capotillo no tiene acceso a una clínica. Yo no lo mediría por básicamente con una niña que se muera al año, para mí es suficiente. Sí, lo que pasa es que tú mencionabas ahorita, y es un concepto que lo manejamos, un principio de que el derecho se nutre de derechos sociales. Sí, claro, y entonces tú no puedes legislar por tres cosas que pasan, tú tienes que legislar por lo que pasa en sentido general. Entonces, cuando tú te pones a ver las consecuencias que produce y la cantidad de abortos de violaciones que nosotros tenemos, y tú la comparas entonces con las cosas reales, por ejemplo, eso que tú mencionabas, excelente, y qué bueno que un joven legislador, ¿verdad?, podemos decir por fe, tiene... Que sea un decreto de su boca y ¿verdad? Tiene como proyecto de trabajar con esos pacientes con cáncer. Por supuesto. Yo conozco muchos pacientes con esa terrible enfermedad. Entonces, cuando te pones a ver, tú comparas cuánta gente mueren de cáncer por falta de medicamentos, por falta de recursos, por falta de un Estado que se preocupe por ello. Entonces, esos sí son realmente temas de interés. Ahora, ¿qué sí es importante de todo esto? Siempre hay y habrá temas. Algunos que quedarán pendientes y otros por discutir y otros por decidir. Claro. Nosotros necesitamos que ese Código Penal sea aprobado. Lo necesita el sistema de administración de justicia, lo necesita el sistema de seguridad pública. Y el Congreso está listo para aprobarlo. Ese código tiene que aprobarse, porque lo digo no como político nada más, lo digo como ciudadano preocupado por los temas de seguridad, lo digo como abogado, lo digo como usuario del sistema de administración de justicia. La República Dominicana necesita que ese código sea aprobado. Cualquier tema que quede por discutir, habrá el escenario para eso, porque las instituciones no están supuestas a detenerse. Claro que sí. Tendrán que seguir funcionando. Claro que sí. Francisco, tú eres un experto en materia, ¿verdad?, de derecho administrativo, manejas mucho la parte impositiva. Un aprendiz. No, yo sé que tú tienes mucho conocimiento en esa rama. Y un legislador, ¿verdad?, un futuro legislador,
con ese conocimiento que tú tienes, ¿cuáles son tus propuestas con respecto al sistema tributario nuestro? Que para mí es un sistema bien voraz, bien complejo, bien difícil, bien complejo, o sea, para dejarlo ahí. O sea, qué tú propones para trabajar esa parte impositiva, ayudar a los empresarios, ayudar a la clase media, ayudarnos a todos los que pagamos impuestos? Bueno, mira, hay un tema que siempre sale de manera recurrente y parecería que solo se utiliza para propaganda. Sin embargo, en la Fuerza del Pueblo estamos muy interesados, y ya el presidente Leonel Fernández lo advirtió y lo dijo, y nosotros lo hemos también mencionado en algunos espacios donde hemos estado, que hay que trabajar el tema del anticipo. Hay que hacer que el sistema sea más justo para quienes tienen una carga tributaria que no deben llevar sobre sus hombros. No puede ser que un profesional liberal o una pequeña empresa tenga que pagar un anticipo, es decir, tenga que pagar unos impuestos sobre algo que todavía ni siquiera ha facturado o ha generado. Adelantar un dinero como impuesto no debería ser admitido para quienes están tratando de salir de un umbral para avanzar como pequeña o mediana empresa o microempresa, o mucho menos para una persona física que está tratando de, digamos, desarrollarse desde la formalidad. Hay que recordar que el 60% de lo que se produce en República Dominicana viene desde la informalidad. Bueno, vamos a ser más técnicos, eso quedó un poco en el aire. El 60% de los trabajadores dominicanos y de quienes se desarrollan profesionalmente en República Dominicana, no de lo que se produce, están en la informalidad. Y esa informalidad del 60% hay que reducirla. Pero cuando usted le dice a una persona que tiene que formalizarse, pero que a partir del año siguiente de su formalización tiene que empezar a pagar anticipo, eso se erige como un obstáculo infranqueable para la mayoría de los dominicanos. Para cualquiera de nosotros que estemos ejerciendo el periodismo, la comunicación, el derecho, una asesoría fiscal, lo que fuera, es prácticamente infranqueable cubrir lo que implica la obligación tributaria del anticipo, que es una carga sumamente odiosa. Ahora, como no queremos hacer propaganda política con eso, sino llevar soluciones reales, también tenemos que reconocer que el anticipo no se puede eliminar de golpe y porrazo a todo el mundo de manera general, porque el anticipo tiene dos caras. Y ahí tengo que invocar a la profesora Germania Montaz, que es una experta en la materia y ha tenido que salir a aclarar este tema muchas veces. Ese desmonte hay que trabajarlo de manera gradual y hay que analizar claramente cómo se va a hacer. Porque, por un lado, tenemos un sistema tributario, un sistema de recaudación que se nutre del anticipo en un sistema que de por sí es muy deficitario. Entonces, eliminar ese ingreso al Estado dominicano va a implicar una falta de recursos con respecto a lo que se estima que va a ingresar. Pero por otro lado, también el incentivo fomenta el cumplimiento y alivia de alguna manera la carga que se va a pagar el año siguiente con respecto a ese anticipo que se adelantó. Entonces porque hay te lo una van especie, a reducir cuando tú vayas. Se va a reducir, sirve como de una manera como de, digamos, empujar un poco ese cumplimiento, adelantar lo que yo voy a pagar para que el año que viene yo vaya más suave con el pago de los impuestos. Digamos que sirve un poco como para morigerar un poco esa carga futura. Para que el golpe no te dé tan grande. Exactamente. Sin embargo, la mayoría no está en condiciones de pagar el anticipo. Y muchas veces prefieren quedarse en la informalidad e incluso arriesgarse a que las administraciones tributarias, la administración tributaria, en este caso la DGI, pues eventualmente los encuentre y los persiga por, digamos, la deuda que tengan por concepto de ingresos. Pero, ¿a qué costo, digamos, se asume ese riesgo? Quedándote fuera de la formalidad, y eso entonces te genera otro tipo de problemas como dificultades de acceso a crédito, limitaciones al crecimiento de tu empresa o tuyo como profesional. Entonces hay que analizarlo con cuidado.
pero yo entiendo que el aporte más importante que se le puede hacer a los dominicanos y dominicanas es trabajar sobre la base de una eliminación y un desmonte gradual y bien analizado de la carga del anticipo. Muy bien. Yo quiero que me respondas dos preguntas que van justamente quizás en función de tu posible rol, si con Dios y de tu parte y tu trabajo, pues llegas a ser diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo. La primera es, ¿estarías tú de acuerdo con una alternativa al Código Penal? Es decir, que se saquen las 3 causales, e insisto con esto, y que se vaya a un proceso de referéndum, que sería una herramienta nueva que podría implementarse en la República Dominicana. Incluso ya hay un proyecto de ley en el Congreso de la República. Y la segunda, justamente con eso que mencionas respecto al anticipo, me quiero ir también a otra parte que afecta gravemente a los microempresarios, a esos emprendedores que quieren construir, que quieren crecer, que quieren convertirse en una empresa, pero que tienen muchísimas trabas y muchísima burocracia del Estado. ¿Qué políticas se podrían implementar desde la Cámara de Diputados para tratar de flexibilizar, de hacer más viable el acceso a oportunidades de crecimiento para esos microempresarios que están en la informalidad, porque es una montaña demasiado alta la que tienen que pasar para lograr formalizarse y poder sobrevivir al pago de impuestos y todo el sistema, incluso la inflación, que afecta tanto a ellos como nos afecta a los ciudadanos normales? Bueno, en esa segunda pregunta tú resumiste básicamente todos los problemas nacionales. Diría bueno, eso fue una macro pregunta. Sí, una macro pregunta en términos una pregunta económicos. globalizada. Sí. Miren, vamos a empezar por esa segunda pregunta porque me parece sumamente importante e interesante. Hay una serie de burocracia, hay una serie de trámites burocráticos que hay que agotar para entrar a la formalización. Hay países que constituir una empresa, sacarle lo que sería el equivalente a un RNC y empezar a operar, es un proceso que se hace rapidísimo. Aquí hay que pedir un nombre en ONAPI. Por ejemplo, si vamos a constituir una empresa, luego tienes que hacer todo el proceso de asamblea, redacción de estatutos, dependiendo del tipo de empresa que se trate, hacer los registros en la Cámara de Comercio correspondiente, luego solicitar el RNC. Es un proceso medianamente largo porque digamos que se ha ido simplificando y se ha hecho un gran trabajo en ese sentido. Pero hay que recordar que la República Dominicana tiene un andamiaje jurídico que está diseñado en función de la realidad de la República Dominicana. La República Dominicana siempre estamos buscando la manera de nosotros simplificarnos a nosotros mismos los trámites. Y el Estado dominicano, a través de las legislaciones y las instituciones, ha tenido que buscar mecanismos para proteger a la misma gente en el ámbito de su desarrollo empresarial. Y por eso es necesario proteger su nombre, por eso es necesario que los registros estén públicos, estén claros, que la Cámara de Comercio, que tienen esta facultad, lleven sus libros con todo lo que está haciendo cada empresa, que la DGI pueda tener constancia de quienes se inscriben, en qué. Bueno, Iván, de eso usted puede hablar mucho más que yo. Yo no quisiera entrar en ese terreno delante de usted. Pero digamos, todos estos procesos que buscan la formalización, si bien pueden ser en algún momento tediosos, tienen un propósito y tienen una finalidad. Lo que hay que trabajar es en incentivar a los dominicanos a formalizarse, explicándole los beneficios que van a obtener para poder lograr alcanzar el desarrollo que quieren, porque nadie monta una empresa para quedarse chiquito. Todo el mundo lo hace con el sueño, la esperanza y la ilusión de que va a tener un emprendimiento que eventualmente se va a convertir en una gran empresa. Y quizás la simplificación de estos trámites pueda llegar en algún momento hasta el desorden. ¿Qué nosotros proponemos? Más que simplificar los trámites de formalización, nosotros tenemos que trabajar, y esto lo voy a conectar con la primera pregunta que hiciste, nosotros tenemos que trabajar en un modelo de diversificación económica de la República Dominicana. La economía dominicana está sumida casi enteramente en el turismo. Y qué bueno que tenemos ese gran recurso
Qué bueno que las autoridades, las instituciones y el sector privado han trabajado a lo largo de estas décadas tan arduamente para que el turismo sea hoy en la República Dominicana punto de referencia y se generen tantos ingresos y tantas riquezas para nuestro país. Ahora, en términos muy personales, si bien debemos seguir fortaleciendo esa área, en términos muy personales tenemos cierto temor. Yo tengo cierto temor de que dependamos tanto y casi exclusivamente del turismo. Porque el turismo, Iván, tiene una serie de contingencias, riesgos que nosotros no podemos controlar. Pandemia, ciclones. Cambio climático en general. No, el cambio climático en general. Y ahí venimos entonces con el sargazo. Situaciones internacionales que limitan o reducen la cantidad de turistas que llegan a la República Dominicana, que puede ser guerra, puede ser inflación, puede ser control migratorio, pueden ser huelgas de aerolíneas, hay un montón de cosas. O pueden ser todas. Por ejemplo, ahora mismo tenemos una inflación y tenemos una reducción de las visitas de los rusos y ucranianos a los destinos turísticos del país. Claro, entonces, ¿qué pasa? Los riesgos que vienen asociados a la explotación del turismo en la República Dominicana son riesgos que nosotros no podemos ni mitigar, ni trasladar, ni enfrentar. Son riesgos asociados a un sector económico que no dependen de nosotros. Entonces, mientras fortalecemos el sector turismo, que debemos seguir haciéndolo, tenemos que empezar a buscar la manera de fortalecer otras áreas de la economía dominicana mediante un proceso de diversificación. Nosotros tenemos que empezar a ver la economía de la innovación. Tenemos que empezar a crear una cultura de innovación en la República Dominicana, que estamos en toda la capacidad de hacerlo. Nosotros tenemos que empezar a ver la economía del conocimiento. Tenemos que aprovechar eso. Tenemos que empezar a ver el futuro. Un futuro, bueno, un futuro que ya llegó. Entonces, ¿cómo la República Dominicana va a aprovechar lo que está pasando en el contexto globalizado del mundo para empezar a hacer de la República Dominicana una economía más diversa de conocimiento, de innovación, de turismo, de agroproducción para exportación? Que ¿por qué ha caído el agro en la República Dominicana cuando nosotros estamos en todas las condiciones de que los productos agrícolas de la República Dominicana tengan un repunte? Vamos con otro tema, la economía logística, como hub logístico, la ubicación geográfica de la República Dominicana nos permite a nosotros perfectamente ser un puente. Entonces, creo que el gobierno ha mencionado en algunas ocasiones a lo largo de estos 3 años que se está trabajando en el hub logístico del Caribe, pero bueno, como todo lo que pasa con el gobierno, lo anuncian, lo dicen, pero todavía no hemos visto nada. Hay que ver qué van a hacer de aquí al año que le falta para concluir la gestión. Sin embargo, esa sería la respuesta. ¿Qué políticas públicas y qué medidas legislativas nosotros vamos a impulsar como país? Y esto no depende ni de un legislador ni de una de las cámaras del Congreso. Esto hay que hacer un plan país. Por eso hablo de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Cuál es la visión que tenemos para los próximos 25 años para nosotros diversificar la economía dominicana y hacer que todas esas mentes brillantes que tenemos en nuestro país tengan oportunidades reales de profesionalizarse, de instalar sus negocios, de formalizarse y de insertarse en la economía global, que ya se puede hacer a través de la fintech, a través de la internet, a través de la inteligencia artificial? Vamos a aprovechar todo esto, que yo creo que si los poderes públicos en la República Dominicana vuelcan su mirada hacia allá, se van a crear muchas oportunidades para todos los sectores de nuestro país. Y creo que el nuevo Congreso que venga tiene que empezar a trabajar en torno a estos temas. Pero por supuesto, esto tiene que venir acompañado ya de zanjar la deuda histórica que tenemos con los códigos que no se han aprobado, con las leyes que necesitan ser reformadas, e incluso, tú mencionabas más temprano la ley del referéndum. Esa ley debió haber sido dictada a partir del año 2010 por la Constitución de la República Dominicana, que manda a su conocimiento y dictado. 13 años después todavía esto no se ha hecho. Entonces, ver cuáles leyes de la Constitución del 2010 todavía no han sido dictadas, que creo que queda una lista de más de 50 leyes. Tenemos que empezar a hacer la adaptación legislativa, pero con miras a lograr que la República Dominicana sea un país de oportunidades. Oportunidades no es solamente primer empleo, no es capital semilla.
es ver cómo la diversificación económica nos va a permitir a nosotros crearle oportunidades reales al capital humano que tenemos en nuestro país. Bueno, y entonces, ¿estás de acuerdo o no con el referéndum? Lo que pasa es que hablar de un referéndum sin tener ni siquiera una ley que lo regule, me parece que sería una irresponsabilidad de los congresistas, quienes deben de asumir su rol y jugársela. Bueno, ellos están ahí para eso. Es decir, que no hay que obligatoriamente ir. Ellos están ahí para representar y legislar por la gente. Mientras la ley de referéndum no sea dictada, yo creo que sería un tanto irresponsable hablar de hacer un proceso por referéndum cuando las facultades del Congreso están claramente delimitadas ahí. Muy bien, Rafael, hemos hablado de todo, pero no hemos hablado de política. Sí, Perdón, claro, Francisco, hemos hablado de todo, pero no hemos hablado de política. ¿Cómo está la fuerza del pueblo? ¿Cómo están los números de la fuerza del pueblo en la circunscripción 1 del Distrito Nacional? Y también si puede darnos los numeritos del distrito como tal también. Tú que lo dices con esa sonrisa, parece que tú los conoces mejor. No, al contrario, yo estoy esperando que usted lo diga, usted es el candidato. No, mira. El anterior dijo que estaban bien en Santo Domingo Este, estaban en primer lugar, entonces... ¿Que quién está en primer lugar? El partido que estaba anterior. Pero él es el municipio de Santo Domingo Este. Estamos No, hablando mira, del distrito. La fuerza del pueblo, no solamente en Santo Domingo Este y en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo completo, la fuerza del pueblo está en primer lugar, llevándole varios puntos al partido de gobierno y llevándole un saco de puntos al PLD. Bueno. No, para decirlo en términos claros, nosotros estamos muy bien posicionados en el Gran Santo Domingo, porque el trabajo que ha venido haciendo la Fuerza del Pueblo como organización política de permanecer conectado con la sociedad, que es un partido heterogéneo, que está compuesto por mujeres, por jóvenes, por gente de todas las clases sociales, profesionales de todos los niveles, ha permeado lo que ofrece la Fuerza del Pueblo como organización política, ha permeado en todos los sectores de la sociedad, sobre todo en el Gran Santo Domingo, donde particularmente nosotros podemos decir que a 3 años de nuestra fundación nos sentimos muy satisfechos por la acogida que hemos tenido en la sociedad dominicana, y esto se debe a una razón fundamental. La Fuerza del Pueblo es el único partido que le está ofreciendo oportunidades reales a todos los sectores que quieren participar en política para integrarse activamente. En la Fuerza del Pueblo se ha creado un partido horizontal. O sea, que no es verdad lo que dijo un comunicador, ¿verdad? Y abogado que salió recientemente de la Fuerza del Pueblo, que eso es un partido de 2 personas. Pero yo no sé cómo mi amigo querido dice eso, pues yo nunca lo he visto en una asamblea ni en una actividad del partido. A mí me sorprendió que él saliera, yo no sabía todavía que él estaba. En la Fuerza del Pueblo, del Pueblo hay oportunidades reales. Y miren, para muestra un botón, bueno, tú eres un ejemplo de eso, ¿verdad? Bueno, yo estoy haciendo trabajo político activo en el sector político donde estoy desde el año 2015 y desde la creación de la Fuerza del Pueblo, de la cual soy orgullosamente fundador. He pertenecido a distintos organismos del partido, territoriales y orgánicos. He venido haciendo mi trabajo y hoy puedo decir que el trabajo que se ha venido haciendo aquí en el Distrito Nacional y en la Secretaría de Asuntos Jurídicos, de la cual soy vicesecretario, ha sido sumamente satisfactorio y ha aportado a la construcción y el fortalecimiento de esta organización política. Les decía que para muestra un botón, la Fuerza del Pueblo es el partido político de la República Dominicana que tiene mayor cantidad de mujeres en su máximo órgano de dirección del partido. 21 mujeres integran la dirección política de la Fuerza del Pueblo, teniendo más mujeres en su máximo órgano. ¿O porque la han colocado? La han colocado, no. Se hizo un proceso democrático de elección de mujeres donde participó toda la dirección central del partido Fuerza del Pueblo. Sí. De modo que esas 20 mujeres que fueron a acompañar a doña Ligia Amada, que fue la primera que ingresó a la dirección política, fueron elegidas democráticamente en un proceso interno donde todos nosotros participamos en base a en los criterios de mérito y trabajo que todas esas mujeres y otras que se habían postulado y que no salieron, pero que han hecho un gran trabajo en nuestro partido, han venido contribuyendo a que nosotros estemos muy bien posicionados a nivel nacional y que estemos en primer lugar en el Gran Santo Domingo. Sí, que dicho sea de paso, y valga la cuña, el Nuevo Diario TV estuvo transmitiendo un programa especial que se realizó en estas elecciones de las mujeres que ya iban a entrar a la dirección política del partido. Ustedes estuvieron, por supuesto, acompañándonos en el proceso eleccionario Así que es. se hizo
me parece que fue en el pabellón de voleibol, Así el es. Centro Olímpico, y fue un proceso sumamente diáfano, democrático, bien llevado, pacífico, donde todo el mundo salió Sí, contento. no hubo silla por los aires, Sí, nada, Donde o sea, todo el mundo salió contento. Quienes ganaron y quienes no ganaron, todo el mundo salió contento porque fue una muestra de institucionalidad y fortalecimiento de nuestra organización Excelente. política. Muy bien. Bueno, yo creo que solamente nos queda, Francisco, que tú le envíes un mensaje a todos esos jóvenes que están viendo enfrentados o que lo van a ver mañana, porque este programa la gente, para orientarse de lo que ocurre en el país, entonces lo ve en la mañanita. También buenos días a aquellos que nos ven. Francisco, un mensaje final para esos jóvenes, para esos electores de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, que entienden que es necesario una alternativa diferente en esta circunscripción y que entienden incluso que tú puedas aportarle a todo el país a través de tus iniciativas políticas. Bueno, el mensaje va a ir centrado especialmente en que ustedes sepan que nosotros tenemos un país sumamente hermoso, nosotros tenemos un país que está lleno de oportunidades que nosotros tenemos que salir a crear y a buscar y a fabricar, y que los jóvenes debemos insertarnos en política porque la política es el medio más efectivo para lograr los cambios que nosotros queremos hacer en la sociedad. De manera particular, mi paso por la política me ha ayudado a entender la importancia de creer en lo nuestro, de creer en nuestro país, de creer en nuestra gente y de trabajar de la mano con ustedes. No es solamente por y para ustedes, es también con ustedes, para que las soluciones siempre vengan socializadas con las comunidades, consensuadas con nuestra gente, y que en un proceso de transformación social, institucional de nuestro país, nosotros formemos parte para que esa identidad, para que ese arraigo que como dominicanos tenemos, pues se manifieste en la búsqueda de esas soluciones que necesitamos desde ahora para nuestro futuro.